Es importante esto, ¿por qué? Porque justamente quiero hablar de un código genético, que es el ADN. Algo que experimentaba en la semana una vez más es ver cómo la crianza de alguien muchas veces no es suficiente, porque hay algo genéticamente que lo descarrila, que lo lleva al monte, que lo lleva como a un lugar donde, oye, pero ¿quién te enseñó eso? ¿Y qué pasó con tu vida? ¿Pero por qué? Si creciste en ese hogar y te enseñaron y te formaron y te dijeron y te amaron. Pero hablo de casos de algunos hijos adoptivos, ¿no? Y no con esto quiero menospreciar ninguna persona que esté bajo esa situación, porque más bien es una bendición que te recibas en un hogar, que alguien asuma ser papá o mamá de corazón, porque muchas veces no fue biológicamente concebido, pero está esa paternidad o esa maternidad presente. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Y me llevó a buscar y a querer entender. Por favor, su teléfono, póngalo en silencio. Yo puse el mío ya, para que nada nos perturbe. El título del mensaje es Todo Nuevo. Todo nuevo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Si nosotros entendemos, profundizando este principio en nuestra mente, en nuestro corazón, habrá un antes y un después. Y es poderoso lo que la pastora predicaba semana pasada en cuanto a cómo Dios nos conocía y nos creó aún desde antes que estuviera fundada la tierra. Ya estábamos en su mente, en su sueño, en su corazón. Ya había vida en nosotros y nos gestó acá en la tierra. Algo robó esa conexión especial, celestial entre Dios y nosotros. Porque en el principio, imagine que hay un lazo perfecto, porque Dios crea un ADN espiritual entre Él y nosotros perfecto, de conexión. Pero la desobediencia, el orgullo del hombre, permitió que el pecado entrara en la humanidad y nos separara de la voluntad, nos separara de nuestro Padre. Amén. Entonces nuestro ADN espiritual fue tergiversado, fue dañado, fue lleno de corrupción. ¿Me hago entender hasta ahora? ¿Cómo lo expresa Jesús en base al nuevo nacimiento? Yo quiero que vaya conmigo a Juan 3:3. Y dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, abra su corazón. No solo los oídos, abra el corazón para recibir la herencia, para recibir la gloria de Dios en su vida, lo glorioso que es ser llamado o reconocido como hijo de Dios, porque somos su creación. Y dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero algo cortó esa coinonía, esa armonía entre Dios y nosotros, y es lo que Él mismo, aun cuando desde la eternidad ya nos había diseñado, nos había soñado, nos había amado y derramó su gracia y su amor en nosotros para darnos vida, lo que nosotros dañamos, Él mismo gestó
su antídoto o su remedio a la condición en la cual podíamos o iríamos a caer. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo. Y Él mismo nos dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Qué sucede? ¿Por qué no es reparar, sino nacer? ¿Cuál es el diagnóstico que está sobre el ser humano? ¿Cuál es el diagnóstico que está en nosotros? ¿Qué dice la Biblia? En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús está hablando, la palabra está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una desconexión que había entre Dios y nosotros. Y eso origina una muerte en nosotros. Aunque caminábamos, respiramos, miramos, sentimos, vemos, lo que nos inspira, lo que realmente nos motivó a nacer, a crecer, que es Dios, nos desconectamos de Él. Y nuestro espíritu, que proviene de Él, está muerto, está vacío, está sin el ADN del diseño original, sin ese código que permite que nosotros podamos fluir en esta tierra, en este mundo, como hijos de Él, y no solo quedarnos como creación suya. Amén. Entonces la Biblia nos describe que nuestra condición humana sin Cristo es estar muertos espiritualmente. Entonces no vemos al pecado solo como hacer cosas malas. Entendemos que el pecado, véalo como un sistema operativo de una PC, de una computadora, de su teléfono, de cualquier equipo electrónico. Tiene un sistema operativo interno. El pecado no simplemente es hacer cosas malas, es un virus. Es un virus que se mete en ese sistema operativo. Es un virus que está constantemente contaminando ese sistema operativo. Es un virus que no permite ahora que el sistema operativo funcione de manera correcta siempre, sino que hay en nosotros acciones o buenas acciones, pero hay una naturaleza que es ese software del sistema operativo, la parte interna, el hardware, de repente la parte externa. Hay una conducta buena, normal, de buenos hábitos, pero internamente hay un problema todavía. Nuestra naturaleza no ha cambiado. Nuestra naturaleza no ha nacido de nuevo. No se trata de emparcharlo, no se trata de remendarlo. ¿Por qué? Porque ese sistema operativo va a seguir dañado. Se trata de sacarlo y meter uno nuevo, de hacer un formateo. Lo vi cuando estaba con un siervo de la iglesia buscando para reparar su teléfono, y la mejor opción es: tienes que formatear ese equipo, o sea, dejarlo en cero, borrar toda esa información basura, borrar todos esos virus que están allí y empezar a llenarlo de las cosas correctas, de lo que te es útil, de lo que te es necesario para que te sirva ese equipo. Bueno, el Espíritu Santo es ese sistema operativo perfecto que viene a mover el ADN de Dios en tu vida y la mía. ¿Me hago entender? Imagínenlo con un paralelismo científico. Vamos a verlo de la parte científica. Una piedra, así usted le enseñe todos los principios, las buenas costumbres, así usted la eduque, trate de vestirla bien, sigue siendo piedra, sigue estando sin vida, no puede respirar.
Es un principio biológico, porque la biología lo entiende allí. No puedes respirar, hagas lo que hagas. Ahora, esto nos lleva a entender que Dios no viene a reparar la piedra, viene a remover la piedra y a poner carne. Pastor, ¿cómo es esto? Ezequiel 36:26, Antiguo Testamento, nos dice: os daré un corazón nuevo. ¿Le está hablando a una nueva humanidad? Le está hablando al hombre. Y entienda por hombre, mujer y hombres, ambos sexos, masculino y femenino. Está hablando a la humanidad entera, existente. Os daré un corazón nuevo y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra, que representa una carne necrosada, necrótica, una carne sin función vascular, una carne que está muerta, una carne fría, una carne que no puede generar latidos. Y lo voy a cambiar por un corazón de carne, pero sana, vascularmente funcional, que va a generar latidos que estén en sintonía con la voluntad de Dios. Quitaré el corazón, no está hablando de que voy a sanar el corazón de piedra, voy a quitar esa piedra y voy a poner carne, voy a hacer un trasplante, dice el Señor. Y una vez que haga ese trasplante biológico, voy a hacer algo especial, porque voy a cambiar su espíritu por un nuevo espíritu. ¡Wow! El espíritu nuestro que estaba dañado, Dios viene a cambiarlo. Mire, yo no me quiero poner místico, pero es palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted es espíritu, alma y cuerpo. En su alma hay emociones, hay sentimientos, está tu ser, tu personalidad. Y tu cuerpo es para nosotros conectarnos con esta tierra que Dios creó, para que nosotros la sojuzgáramos y la llenáramos, porque Dios quiso tener una familia. Usted se pregunta por qué Dios lo creó. Muchos decimos y entendemos, y es una verdad, para adorarlo a Él, sí. Pero son momentos especiales de adoración. Ahora, Dios quiere todos los días una familia. Dios quiere todos los días un hijo, una hija que venga, que hable con Él, que pasee con Él. ¿Usted se imagina el creador del universo sintiéndose solo? Sintiéndose que hay gente a su lado que están con Él por lo que Él tiene y no por lo que Él es. Sintiéndose que hay gente que busca hacer lo que le conviene y no lo que Él ama. Yo me preguntaba, Señor, desde la eternidad nos soñaste y nos creaste, nos conocías. Y es una teoría. Te conocía Dios, la palabra lo dice, pero no voy a explicarle porque no lo sé cómo lo conocía o cómo nos conocía Él a nosotros. Pero te conocía. Nos diseñó, nos pensó, nos amó tanto que gestó para que estuviéramos existentes. Y esta existencia es para demostrarle a Él ahora que lo amamos. Con deficiencia, sin recursos, con dificultad, luchando con la carne, pensamientos, debilidades, esto, lo otro. Pero Señor, quiero hacerme presente delante de ti. Wow. Esa es la voluntad nuestra. ¿Qué sucede? Eso es nuestro compromiso, ese es nuestro paso. Porque le expliqué cómo es el nuevo nacimiento. Que Él nos va a dar un corazón, va a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ahora, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿qué sucede acá?
busqué un poco de ciencia también. Y no le tenga miedo a la ciencia, es de Dios. La ciencia siempre va a terminar demostrando que Dios es real. Que Dios es real. Así que no le tenga miedo a la ciencia. Entonces, la ciencia moderna nos enseña que el ser humano necesita dos cosas. Dice que para que un ser humano nazca, hay dos cosas necesarias, que son la información genética o el ADN y el soplo de vida, pero de forma biológica, que es la embriogénesis. La embriogénesis, el mismo diccionario lo describe como un proceso complejo, o sea, no es fácil de entender, donde se forma un proceso complejo de formación y desarrollo de un embrión a partir de un cigoto. Un cigoto es la primera célula microscópica que se forma cuando se une el óvulo y el espermatozoide de una pareja. Ese cigoto, esa cosa microscópica, ya empieza a gestar una vida. Esa es la formación biológica. Entonces, hace falta un ADN y una embriogénesis. Hace falta entonces dos cosas. Así es también en la parte espiritual, así es nuestro nuevo nacimiento. Tiene que haber un ADN y un soplo de vida. ¿Cómo es el ADN a nivel espiritual? Jesús nos dijo en Juan 3:5: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y saldrán muchos ya que yo le dije, cuando usted se bautice, es que usted va a nacer de nuevo, porque usted va a bajar a las aguas y hay que mojarlo, y entonces usted le quiere echar agua a todo el mundo, quiere que todo el mundo se ahogue, y déjalo abajo. Y entonces agarran los videos en la calle para burla, porque todo es un show ahora para bautizar a la gente. Y yo quizás me río, pero entiendo que eso es un acto de fe. Pero yo fui voluntariamente a rendirme delante de Dios y a ponerme bajo las aguas, que es su palabra. Su palabra es muy distinto al simple acto. El agua es su palabra. El ADN de Dios es su palabra. Escúchelo. Efesios 5:26 nos dice: esto lo hizo para santificarla. El mismo Jesús se entregó por la iglesia para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Usted se puede zambullir, miren, el Orinoco y tirarse en el medio y me bautizo. Si la palabra de Dios no está entrando en mi vida, porque yo me he arrepentido, ¿cuál es mi paso? ¿Cuál es mi compromiso, Señor? Venir delante de ti. No porque me empujaron, no porque me obligaron, no porque tengo que aparentar algo, no porque le quiero caer bien a alguien, no porque tengo que cerrar un negocio, no porque tengo que hacer política, no porque tengo que, pasar un momento, o tengo el comercio preparado para, allá hay gente cautiva, eso. Si yo vengo arrepentido de corazón, esas aguas me van a abrazar. La palabra de Dios va a caer como un manto. Esa unción que decía María en medio de la alabanza, de la oración, es la palabra cayendo en nuestra vida. Esa palabra se hace viva y eficaz en nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios. ¿Han vuelto a nacer de dónde? De la palabra de Dios, que es viva y permanente. ¿Vengo a perder el tiempo a la iglesia? No. Vengo a llenarme del ADN de Dios. ¿Usted cree? Y pedí que se colocara ya, no todos, valores. ¿Usted cree que esos valores fundamentados en la palabra de Dios están allí por casualidad? 14 años aquí sembrando el ADN de Dios,
con errores, con dificultades, porque el nuevo nacimiento y el ser semejantes a Dios no dice que usted o yo somos Dios. Olvídese de eso. Usted no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. O sea, que todo lo sabe, que todo lo soporta y está en todo lugar. No hay tiempo ni espacio y todo lo puede. Olvídese de eso. Ahora, cuando a mí se me revela esto, y desde el principio lo asumí por amor, sin mucho entendimiento, pero sabía, escúcheme, sabía en mi interior que tenía una responsabilidad de vidas en lo que yo hablara. Que si yo venía a hablar aquí de mi corazón, o de la semana como me fue, o de lo que me hicieron durante toda la vida, y los maltratos y los engaños y las estafas y tal o cual, y las peleas y la vida que llevé, bueno, podía ser un stand-up comedy buenísimo y distraernos, pero no iba a traer vida. Y eso desde el principio se me reveló. ¿Quién me lo reveló? El Espíritu Santo. Y ver la vida de mi madre también. Eso es un beneficio. Es un beneficio crecer, nacer y crecer al lado de un pastor o una pastora íntegro. Wow. Le doy gracias a Dios por eso. Innegable. O sea, no puedo decir, no, pero es que... No, innegable. Le doy gracias a Dios por eso, porque yo vi. Y yo padecí con ella como hijo, sus sufrimientos, sus dolores, sus errores, sus cargas. Pero también vi su esfuerzo, su victoria, su pasión. Y eso inspira. Entonces, papá, mamá, no te rindas. Cuando estás hablando del ADN de Dios en tu casa, en tu vida, lo estás haciendo bien. Estás llevando a tus hijos de alguna manera, escúchame, de alguna manera, a que en algún momento tengan esa posición de arrepentirse, que sepan a dónde acudir, que sepan a dónde correr y dónde hay esperanza de gloria y vida eterna. Entonces no te rindas, no desmayes. Y yo digo los 14 años y lo nombro aquí es para recordármelo a mí mismo, porque es que me sorprendo, 14 años. Te lo estoy diciendo para no rendirme, porque me han pasado rápido. ¿Saben? Me han pasado rápido. Por eso me sorprendo. No ha sido como debajo del agua. ¿Sabe? Que hay gente que le dice, no, ¿cómo te va en el matrimonio? Mira, es como si tuviéramos un año de casado, pero debajo del agua. No es esa paradoja. Han pasado rápido, en verdad, y le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios por eso. Ahora, quedé en esa parte científica donde el ADN espiritual es la palabra. Amén. Pero ¿cómo se activa la palabra? Hablamos en lo natural que hay un ADN, pero tiene que haber también una embriogénesis. Ahora, ¿cómo se activa la palabra espiritualmente? Tiene que haber una activación del Espíritu Santo. O sea, el ADN por sí solo no puede gestar una vida. Tiene que haber una intervención divina, una intervención especial. Y mire, ese proceso biológico que nos pasa o que le acontece a la mujer y usted y yo somos partícipes también de eso, es real. Y todo el mundo sabe, no, bueno, si dos personas se unen, en un momento hay una barriguita y después hay un niño o 3 o 5. Usted lo sabe, ¿verdad? Pero un porcentaje muy bajito de la población sabe cómo se da eso, cómo sucede eso, cómo ocurre eso. Y el mundo está lleno de gente. Nadie está enrollado, no, pero ¿cómo es que no sé cómo se gesta el niño? Si sabes, o tiene 5 ya. ¿Ve? Entonces es algo que sucede allí, hermoso, especial, donde está la intervención de Dios también. No es solo biología,
Porque es que si usted estudia el cuerpo humano, usted estudia la complejidad del cuerpo humano, usted estudia la función que cumple la mínima vena que usted tiene allí, que no la ve, ni la entiende, ni sabe dónde. Usted dice, no, pero es que es imposible que nosotros seamos una suerte del universo, o que seamos algo de casualidad. Olvídese de eso, algo muy superior. Entonces, en el original, la palabra espíritu proviene de pneuma, que significa viento o aliento. El espíritu está hablando del aliento, del soplo de Dios, que viene a gestarse en una operación sobrenatural con la palabra. Esa palabra viva en nosotros, esa palabra que usted escucha, esa palabra que usted recibe, esa palabra que usted atesora de parte de Dios. El Espíritu Santo viene de una forma especial a darle vida en ti y en mí, y gestar ahora en la nueva creación nuevos deseos, nuevas actitudes, un nuevo camino, un nuevo estar, un nuevo parecer, unas nuevas respuestas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el nuevo nacimiento no es simplemente una mejora moral, no es simplemente un cambio de actitud, aunque todo eso viene. Es una nueva creación, es una nueva naturaleza en nosotros. Y buscaba un ejemplo biológico. Y hay uno que es profundamente interesante, el de la oruga y cómo pasa a ser una mariposa. No voy a profundizar en todo esto, pero usted ve que la oruga se encierra en un capullo, y en ese capullo nosotros no sabemos externamente qué pasa, pero allí no es que le va creciendo poco a poco las alas, sino que se liberan un montón de enzimas que disuelve prácticamente su cuerpo, y aparecen nuevas células, un nuevo ADN que estaba allí en su interior, ese ADN que está en tu espíritu, que quedan vestigios del ADN original con Dios. El Espíritu Santo viene y lo diluye. Así pasa con la oruga, se diluye su cuerpo, aparecen enzimas que estaban escondidas y se conocen como células especiales, y estas cargan la información genética de la mariposa, y allí, en medio de todas esas células, esa sopa de células, se genera ahora una mariposa, un ser nuevo que dejó de ser oruga para ahora estar volando y haciendo otra función muy distinta. Eso es lo que Dios hace contigo. Estás dejando de ser la oruguita escondida, lenta, que se tenía que arrastrar para volar ahora, para conquistar, para avanzar, para crecer, para bendecir y ser bendecido. Iglesia, esto no es una mejora sustancial, es institucional en tu vida, un cambio radical, un antes y un después. Cuando usted y yo entendemos eso, no, bueno, Señor, es que yo estoy haciendo una mejora moral en mi vida y te vuelves todo religioso. No, hermano, eres nueva criatura, es hijo, hija de Dios. Está siendo reconocido por el cielo y aún por las tinieblas como un representante heredero de Dios en la tierra. Iglesia, eso no es que vamos a caminar ahora inflados, sino agradecidos. A donde vaya, agradecido. En donde estemos, agradecidos. Porque Dios te dio un propósito ya. Hay gente que está esperando que venga, no sé, la profecía del momento, o que se levante otra vez Isaías y le diga, no, pero es que con un pergamino, y este es tu llamado, y este es tu propósito. Hermano, tienes familia, tienes hijos, tienes gente, tienes iglesia, tienes una ciudad, tienes un propósito, tienes un trabajo todos los días, tienes un propósito. Si no lo tienes, consíguelo, búscalo, levántate, sueña.
Disfruta la vida y permite entonces que en cada deleite el Espíritu Santo esté contigo. Porque es un punto claro ahora. Espíritu Santo no es bueno para sentir un ratico en la iglesia y en medio de la adoración y arrabashanda. Y viene y pasa, y yo lo creo, y no me pasa todos los domingos, pero me ha pasado, y me ha pasado en la casa cuando yo oro. Amén, es una bendición. Pero el Espíritu Santo es para una relación diaria, para que active el ADN del cielo, el ADN de mi Padre, que es su palabra. Amén. Entonces, no viene a perder el tiempo a la iglesia. Venimos a escuchar el ADN de mi Padre. Entonces yo, así como le dije siempre, en casa, necesitaba eso. Señor, ¿qué le digo a tu iglesia? ¿Qué le digo a tu casa? ¿Qué le hablo a tus hijos? Por favor. Este es otro regalo que me dieron el Día del Padre. Yo le voy a decir algo, todos los regalos los he aprovechado yo. Gracias. Gracias de verdad. Gracias. Desde la tacita de café, el pañuelito, la franela, esta franela también. Muchas otras. Una bendición. Y les amo, iglesia, les amo. No por lo que me dan, sino porque estamos en el mismo camino, porque son hijos de Dios, porque son creación de Dios, porque esto, fíjense, cuando entendemos esto, ya el Espíritu Santo te motiva. Wow, esto no se puede quedar conmigo nada más, esto tiene que extenderse, esto tiene que seguir, esto tiene que avanzar. Gracias. ¿Por qué? Porque Dios no hizo esto para que solo 1, 3 o 5 mil de una ciudad o 1000 de un sector fueran salvos, sino para que todos, diga conmigo, todos procedan al arrepentimiento y a la restitución del nuevo nacimiento. Yo lo quiero para todos en esta casa, no para un grupito, no para todos. Pero hay que escuchar, porque si no vamos a seguir siempre en las mismas luchas. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces seguimos en las mismas luchas? Nos estancamos en las mismas luchas. Déjese renovar por el Espíritu Santo, déjese nacer de nuevo, déjese tratar. Entonces, ¿qué dice ahora la palabra del nuevo nacimiento? La cruz, la muerte a mi yo, al viejo hombre, la muerte a mi egoísmo, la muerte a mis malas actitudes, la muerte a mi ego, la muerte a mi rebeldía, a mi autonomía, es crucificada allí juntamente con Cristo. Romanos 6:6 dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza, escúchelo, el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido. Ese poder queda destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ya no es el pacto que hicieron mis padres o tus padres, ya no es el ADN que transfirió papá, mamá y toda la mezcla que hay allí, sino que hay un ADN nuevo en mí. Entonces no tengo excusa, pero tampoco tengo culpa. Wow. Te libra de la culpa, te libra de la maldición, te libra del pasado, pero te establece un compromiso, te establece una prioridad. No tengo excusa para decir, bueno, yo soy malandro porque mi papá, mi abuelo, mis ancestros fueron así, o yo soy tal porque vengo de aquí o estoy allá. No hay excusa. Podemos ser nueva criatura y que todo sea nuevo. Todo sea nuevo. Amén. Usted no lo cree. O sea, si Dios hace a un hombre, a una mujer nuevo, y el mismo Jesús lo dijo, y Nicodemo, que era un hombre estudiado, le preguntaba, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿tengo que entrar en el vientre de la madre otra vez? No. Ya voy para allá.
el sistema, la cruz, el sistema bíblico, en la cruz está nuestra muerte, y la resurrección es cuando el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, nos resucita a nosotros, espiritualmente hablando. Amén. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Entonces, tu entorno ya no es la oscuridad, sino la luz. Tus deseos por el pecado empiezan a menguar y ahora hay un deseo, una necesidad por la palabra, por lo que Dios es, por lo que Dios dice, por lo que Dios hace. Empieza a gestarse en nosotros. Ahora, ¿quién cataliza todo esto? ¿O qué cataliza todo esto? Porque nadie nace voluntariamente. O sea, un bebé no se gesta a sí mismo, ni decide entonces entrar. No, un bebé es gestado por la unión de un padre y una madre. Hay una intervención divina de parte de Dios y se gesta una vida. En lo espiritual es igual. ¿Por qué? Porque nadie voluntariamente, así como tal, decir, bueno, yo soy nueva criatura. No, tiene que gestarse algo en nosotros. Pero ¿qué es lo que le dije? Ahora, ¿qué cataliza todo eso? El ADN con el Espíritu Santo, el ADN de Dios con el Espíritu Santo. Juan 3 nos dice, no te sorprendas que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Jesús hablando con Nicodemo, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, ¿cuál es mi parte? Voluntariamente rendirme. Y el catalizador es la fe. La fe. La fe no es lo que gesta la nueva vida. La fe es el canal. La fe es esa mano vacía tuya que recibe el regalo, que tú dispones voluntariamente y por fe lo recibo. Entonces la fe cataliza la palabra de Dios con su Espíritu Santo para que yo nazca de nuevo. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no es que la fe es la causa, la fe es el canal para yo recibir la poderosa verdad de que he nacido de nuevo. Jesús le dice, el viento sopla, lo escuchas, lo sientes, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Le dije al principio, un porcentaje mínimo de la población sabe cómo realmente se gesta toda la formación de un bebé en el vientre, pero sabe que es una verdad. ¿Por qué? Porque o se ha unido ya a tener hijos o los ve la reproducción, sabe, hay una barriga y nace un bebé. Es una verdad, lo estás viendo. Bueno, el nuevo nacimiento en nosotros, aunque no lo entendamos, por fe lo crees y vas a ver. Jesús le está diciendo, vas a ver y vas a sentir una nueva actitud, un nuevo pensamiento, unas nuevas emociones en ti, que antes te eran aburridas, que antes te eran absurdas, que antes te eran ilógicas, pero que ahora se gesta en nosotros un sentir, un mover, un caminar distinto, conforme a la voluntad de Dios, y que empieza a trazarte cada día. Gracias, Señor, porque ves los frutos, porque ves los resultados, porque ves cómo crece, porque ves cómo, a pesar de muchas veces vengan las muchas aguas a querer ahogarte, porque ya lo hemos predicado. No es que ya todo es color de rosa y usted y yo ya estamos libres de todo mal. Seguimos batallando acá en la tierra,
seguimos pasando muchas veces por crisis, seguimos afrontando problemas, tormentas, pero entendemos que no estamos solos. Entendemos que ya no somos simplemente creación, sino hijos. Entendemos que hay una herencia. Entendemos que un heredero tiene que prepararse, que un heredero tiene que formarse, que un heredero no es simplemente para llegar a un trono y decir, bueno, yo soy el rey, fui príncipe y ahora soy rey. No, vas a reinar, sí, pero Dios te va a preparar. Y yo necesito entonces que el Espíritu Santo cada día desarrolle el ADN de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque entiéndalo, desde el día 1, desde el primer segundo, un bebé al nacer ya es un ser humano. Desde el segundo 1 es hijo de un padre y una madre. Usted y yo, al momento de confesar de corazón, no estoy hablando de palabras repetidas, sino de creer en el corazón y con nuestros labios, con nuestra mente, con nuestra alma, a decirle, Señor, me arrepiento. Al confesar se gesta el poder de la palabra, porque el mismo Cristo es la palabra. Se lo puedo predicar después. Se gesta el ADN de Dios y el Espíritu Santo viene a transformarte y a hacerte nueva criatura desde el primer momento. Desde el primer momento, pastor, ha nacido de nuevo. Ahora el bebé es 100% humano, 100% hijo. Tú y yo, al momento que gestamos eso, permitimos que se geste, somos 100% hombres todavía. Y venimos a ser 100% hijos de Dios. Pero viene un proceso. ¿Por qué es que no se queda ahí? Porque así como el bebé tiene que madurar, es un bebé. El bebé va a llorar, hay que alimentarlo, hay que bañarlo, hay que limpiarlo. A usted y a mí también. Viene un proceso donde el Espíritu Santo cada día. Y no lo vea por los años, porque usted puede ser muy maduro en algunas áreas, pero no en todas. Y en la que usted sea bien maduro, recuerde, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que entender, siempre hay algo que reconocer. No somos omniscientes, no nos las sabemos todas. Entonces eso me lleva a mí a no vivir en condenación, sino vivir en una constante búsqueda. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque antes pecabas o pecábamos deliberadamente y no nos parecía malo. Esta es mi vida y no había ningún tipo de remordimiento siquiera. Pero hoy nos duele, hoy nos hiere, hoy nos hace decir, Padre, te fallé, perdóname. Es el Espíritu Santo trabajando contigo. Es el Espíritu Santo llevándote al redil, llevándote al centro, como te decía, hijo, le decía a ustedes, pues. No es nada personal, sino yo sé lo que habló Marcelino y simplemente lo tomé como analogía para hablarles de eso, de ir por el camino correcto que es Cristo, porque todo lo demás nos va a fallar de alguna manera. Todo lo demás de alguna manera nos va a fallar, pero Jesús no nos falló. Iglesia, Jesús no te falló. Se entregó, murió para que esto, como lo leímos en el pasaje, pudiera justificarnos a nosotros, para que se pudiera gestar que la presencia del ADN de Dios fuera impregnada diariamente, constantemente, permanentemente por el Espíritu Santo. Eso que usted y yo tenemos hoy lo anheló Moisés, lo anheló David, lo anhelaron todos los del Antiguo Testamento antes de Cristo, porque el Espíritu Santo venía y visitaba, pero no podía permanecer. Venía y cumplía un propósito específico, se hacía un milagro, se hacía algún prodigio, pero el Espíritu Santo no podía permanecer, se mantenía alrededor, cerca, pero no en.
Ahora usted y yo con Cristo juntamente crucificado, renunciando, el ADN de Dios, la palabra de Dios viene a hacerse vida en nosotros, porque su Espíritu Santo viene y está permanente. ¿Qué dice la palabra? Somos templo y morada ahora del Espíritu Santo. Es poderoso. Es poderoso. ¿Por qué? Porque ya yo sé entonces que estoy en un camino de santidad. No es que ya soy santo, santo, santo y tengo el tercer trono al lado de Dios. Está Dios, Jesús y después estoy yo. No estás todavía 100% santo. Estamos en ese caminar de madurar en cada área de nuestra vida. Entonces no te desanimes. No te descarriles tampoco, pero no te desanimes. Levántate. Sacúdete el polvo. Dobla rodillas, clama. Ayúdame, Señor, a vencer esto. Tienes la autoridad. Tienes el poder allí en ti. Pero no por tu mente, por la palabra de Dios. Escuchando la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos hace entender, reflexionar. Pero el Espíritu Santo es el que nos la revela. Entonces, lees la palabra, escuchas la palabra, se despierta la fe, se despierta el entendimiento y el Espíritu Santo revela. Y se gesta esa nueva criatura cada día. Gente de 80 años que se siente joven, sí. Cada día es un nuevo día. Mire, yo me gozo así en grupos así cercanos, pequeños. A veces pienso, Señor, una iglesia de 1,000, 2,000 personas, ¿cómo uno hace? Si usted ve, yo quiero llegar abrazando y a veces sí llego atareado y paso directo, pero en lo general es esto, esta armonía. Pero sí se puede. No me voy a complicar de que si son 100 o son 1,000 o son 2,000. Es que se puede. Siempre habrá un momento especial para cada quien. Habrá la oportunidad. Pero qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo siempre. Así el líder no puede, el pastor no puede en ese momento. El Espíritu Santo siempre va a estar conmigo. Porque yo soy hijo de Dios ahora. Soy una nueva criatura. Dios deposita cada día su ADN de alguna manera. Busca el medio que sea. Así sea el predicador en la esquina de allá de tal. Ibas cruzando, ibas caminando y cualquiera decía, bueno, pero ese hombre está dejando la vida ahí, parece loco. Y tú ibas pasando y soltó una palabra que era para ti. Yo no le voy a decir loco, le voy a decir un canal de parte de Dios para que su ADN llegue y el Espíritu Santo que está en ti active esa palabra. Ven. Gracias, Padre. Para cerrar, Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que se evidencia en mí, hay un cambio de mis deseos, hay un cambio de mi sensibilidad a la voz de Dios, y hay algo fundamental, porque mis deseos cambian y mi sensibilidad a la voz de Dios cambia. Pero hay algo fundamental en esto. El tercer punto: mi amor por la iglesia, por los hermanos, por el prójimo. ¿Se acuerda quién es el prójimo? Puede ser de la iglesia y aún el que está fuera de la iglesia. Es un término general. Mi amor por la creación de mi Padre empieza a manifestarse. Y es allí donde quiero llegar. Porque no son 14 años perdiendo el tiempo. No son 14 años tratando de llenar mi tiempo o decir, bueno, es el propósito por el cual Dios me llamó. O por trabajar algo. Mire, yo quisiera trabajar de cualquier otra cosa. Ay, pastor, no nos ofenda. No, yo no lo estoy ofendiendo. Yo le hablo en mi corazón y me gozo de estar acá. Pero un trabajo difícil.
llevar la carga, ¿cierto, pastora? Llevar la carga de como tenía que hacer Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés tenía que hablarle al pueblo y el pueblo le decía, no, pero anda tú, habla con Dios y nos cuentas? Y Moisés tenía que subir la montaña y eso era trueno. La Biblia lo describe. Bueno, así es toda la semana. Uno tiene que subir la montaña, truenos, relámpagos, la mente nos da vuelta. Y Señor, háblame a mi vida primero. ¿Por qué? Porque yo quiero predicar vida. Y entonces cuando pides eso, bueno, te viene vida. Alguien decía por ahí, pedí paciencia y me puso alrededor, 3 o 4 impacientes que me llevan loco. Bueno, pero pediste paciencia. Es que le vas a pedir trabajo a Dios y tú crees que te va a caer la maleta de dólares, ¿no? Te van a llegar las propuestas. Es que ni siquiera, no es que van a tocar tu puerta, tienes que salir. Te va a dar la fuerza para que salgas, camines, toques, busques, aprendas, estudies, te prepares. Entonces esto, iglesia, es fundamental. El amor por la creación. ¿Dónde se llevó la corona mi Señor Jesús? ¡Wow! Iglesia, ¿dónde se llevó la corona Jesús? Al morir por ti y por mí. Al morir por la voluntad, por lo que Dios había soñado desde la eternidad, por lo que Dios gestó en su eternidad y lo hizo un momento en el tiempo y nos formó y nos dio una tierra para vivir y nos dice desde la eternidad y para la eternidad. O sea que esto no se queda aquí, sino que hay mucho más. Pero aquí está la prueba. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Eso hará que los de afuera crean. Wow. Eso va a hacer que los demás crean. No tu perfección, no tu forma de vestir, no tu hablar. Y todo eso es necesario. Usted tiene que mejorar su forma de vestir, mejorar su forma de hablar. El Espíritu Santo te va a ayudar a eso. Y no diga, bueno, si no yo colaboro. Siembre palabra, no ofensa, no opresión. Siembre palabra, siembre ADN de Dios. Ore porque el Espíritu Santo se le revele o le revele a esa persona a Dios mío. Y si cada quien decide por su camino, porque ahí está el punto, nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, todo lo creado, nada. Pero yo sí me puedo alejar, porque es al punto donde somos familia. Wow. Dios nos hizo para ser su familia. Y ese libre albedrío es donde Dios garantiza: el que está conmigo es porque me ama, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Un padre que gestó lo mejor para ti y para mí, y voluntariamente decide quedarse o irse. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.